Bueno, pues ya ha llegado el mes de mayo, y en mayo del 2008 yo recuerdo el mayo del 68 en París, que a mí me pilló con 20 y pocos años, y yo del 62 al 64 estuve bastante en París en los tiempos precursores a lo que luego fue mayo del 68. Entonces yo tengo una extraña teoría de que creo que esa revolución, que no llegó a cuajar del todo, pero que sí tuvo cierta importancia, pues se fraguó sobre todo en la Cinemateca de París, porque resulta que Henri Langlois había hecho un lugar en el que se podía ver todo el cine clásico del mundo. Era el único sitio realmente donde se podía ver cine, y allí íbamos todos los locos del cine. Y bueno, pues en ese caldo de cultivo se fraguó una extraña independencia, con ciertas películas que sobre todo hicieron los italianos, como fue I pugni in tasca de Marco Bellocchio, que en el Centro Experimentale de Roma, pues los nuevos alumnos, que casi siempre eran comunistas, pues hicieron un cine revolucionario, sobre todo de la generación del momento frente a la generación anterior, ¿no? O sea, era más bien una rebelión al principio, pues contra el mundo de los padres y todo aquello. Y bueno, pues ahí empezó Bertolucci junto a Bellocchio. Bertolucci primero fue ayudante de Pasolini en Acatone, luego hizo La Comare Secca, que bueno, es una primera película no demasiado representativa, pero luego en el 64 hizo Prima de la Revoluzione, que es una película precursora de lo que va a llegar luego, porque antes de la revolución pues él nos cuenta lo que se supone que está ya en el ambiente, pero bueno, realmente esa revolución se refiere al cine de Godard, que le hace un homenaje. Y luego, cuando ya nadie se acuerda de mayo del 68, pues Bertolucci ha hecho una última película en el 2003 que se llama Los Soñadores, que tal vez sea la mirada más lúcida sobre lo que allí pasó, ¿no? Entonces, pues dentro de unos locos por el cine que aman a los clásicos, y a Buster Keaton, y a Chaplin, y a Nicolas Ray, y bueno, a todos los clásicos, a Marlene Dietrich, pues ahí se plantea una historia en donde queda un poco descrita la utopía y la locura que era el mayo de la revolución, de la imaginación al poder y de todas aquellas cosas que se dijeron, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que los que vivimos aquello pues todavía estamos con nuestros sueños de soñadores en la cabeza, y trabajando y haciendo lo que podemos, ¿no? Y a partir de ahí pues la Cinemateca esta de Henri Langlois era un sitio en donde Langlois lo que hacía era directamente pues quedarse con las películas y robar el cine del mundo entero, porque yo la última vez que vi a Langlois, que fue en Buenos Aires, y allí le dijo a Leopoldo Torre Nilsson, que era el director argentino de moda del momento, que le iba a hacer una retrospectiva de toda su obra en la Cinemateca, con lo cual Torre Nilsson pues estaba encantado, y a partir de ahí pues le mandó una copia de todas sus películas. Pero es que 3 años después los productores de esas películas perseguían a Langlois para ver cuándo les devolvía las copias, y Langlois tenía una frase muy graciosa que decía: bueno, en la Cinemateca las películas entran, pero nunca se sabe pues cuándo salen, ¿no? Porque se pierden por allí, ya saber dónde estarán. Y bueno, y entonces cuando destituyeron a Langlois, se organizaron las primeras llegadas de los gendarmes a la Cinemateca por las protestas que hubo, y ese fue el caldo de cultivo y la semilla de lo que 2 años después ya salieron a la calle todos los estudiantes y los obreros, y el general de Gaulle tuvo que disolver la cosa política, y hasta, bueno, luego ganó las elecciones otra vez, pero hubo un momento de subida de sueldos y de jaleo social, ¿no? Y bueno, pues de todo aquello nadie se acuerda, pero los que lo vivimos pues recordamos que fue un momento importante de nuestra vida, ¿no? Ah, bueno, y también hubo las musas, como en la película de Bertolucci. Por la Cinemateca de París andaba Pilar Miró, que quería ser directora de cine, y no sabía todavía quién era Dreyer, y yo la llevé a ver Ordet,
que la fascinó como a todo el mundo, ¿no? Y luego pues quería conocer a Agnès Varda, que era la mujer de Jacques Demy, que había hecho Cleo de 5 a 7 y era la única directora del momento, y quería conocerla. Estos son cuadros que estoy haciendo ahora de piratas, o sea que seguimos en el mundo de la imagen. Y bueno, y luego ya después pues conocí también a Pilar Laguna, que andaba por allí, me casé con ella y sigue siendo mi actual mujer. Y luego incluso de viaje de novios fuimos a París a recordar los sitios donde habíamos sido estudiantes, y bueno, pues París ya no es lo mismo, y allá había cambiado, y luego que hemos ido más veces, pues el centro de la cultura, que era en lengua francesa, ahora se ha desplazado al mundo anglosajón, y el mayo del 68 yo creo que es una cosa que queda en el recuerdo de unos pocos que anduvimos por allí. Y mientras tanto pues lo único que nos queda es seguir soñando como buenos soñadores y conseguir que la realidad se convierta en el sueño más hermoso. Y yo lo único que veo es que ahora la gente joven, pues lo mismo que nosotros amábamos el cine hasta la locura, o la imagen, o la pintura, vamos, o todo el mundo relacionado con lo visual, pues ahora parece ser que no tienen los mismos ideales, pero bueno, alguna vocación existirá todavía por ahí. Y eso es lo que yo quería decir sobre el mayo del 68, que al final pues es una historia, pues un recuerdo más en el pasado, y mientras tanto pues veremos la puesta de sol en Torremolinos, que es eso que hay ahí al fondo. Y nada, pues en el mayo del 2008, bueno, también me acuerdo del mayo del 1808, y a ver si el señor Sarkozy nos quiere devolver alguno de los cuadros que se llevó el Mariscal Soult de Sevilla, que yo ya he pedido en repetidas ocasiones que para empezar devuelvan la cocina de los Ángeles de Murillo como representación de todo el paquete de cuadros que se llevaron. O sea que a ver si por algún lado surge la sorpresa. Vale, hasta luego.